¿Qué tal, mi gente? El día de hoy tocamos el tema prepárate para la crisis. Hay que decir que apenas vamos a comenzar una crisis o está en puerta una crisis económica que nos va a pegar muy feo y que está empezando por esto del coronavirus, pero todavía estamos a tiempo de crear un plan de contingencia económico o financiero para afrontar esta crisis. Y por eso te he puesto 3 puntos vitales, importantísimos para que te prepares para la crisis. Punto número 1, crea un fondo de emergencias. Repito, todavía estamos a tiempo, todavía tenemos un empleo, todavía podemos hacer efectivas ciertas ventas y podemos tener un ingreso. Y por eso, el primer paso es crear un fondo de emergencias. ¿Qué es lo que debes de considerar en este fondo de emergencias? Bueno, el 70% te recomiendo que sean gastos del hogar. ¿Qué vas a considerar en estos gastos del hogar? Vas a considerar cosas como tu despensa, servicios, salud y otros gastos. En cada uno de estos yo no te digo cuánto ahorrar porque depende mucho de tu perfil y de cuánto consumo tengas en la despensa, en tus servicios, en el sector salud y de otros gastos. Por ejemplo, otros gastos que puede ser que puedes recortar y puedes seguir sobreviviendo. Bueno, pues si tienes, vamos a hablar de Netflix y Disney Plus y Amazon Prime y estás pagando los 3, no los necesitas y entonces puedes hacer recortes de otros gastos y alocarlo o asignarlo en cualquier otro. A lo mejor en despensas, si compras ahora, no sé, comida chatarra como galletas, puedes dejar de comprar y puedes aprovechar este tiempo para hacer ejercicio y entonces ese gasto lo puedes mandar hacia otra parte, ¿ok? 70% en gastos del hogar. Lo más importante es que no dejes de pagar tus servicios y lo más importante, tu salud. Lo más importante es que tú estés bien porque tú eres una máquina para generar dinero y si tú no estás, entonces no vas a tener dinero. 70% en gastos del hogar y 30% en inversiones. En este plan, en este fondo de ahorro, para poder afrontar la crisis, es muy importante que consideres las inversiones. Este 30%, ¿cómo lo dividimos? Bueno, te recomiendo esto. De 30 a 50% que sea de largo plazo. Y aquí va a haber dos cosas. Largo plazo, tasa fija y largo plazo de tasa variable. ¿Ok? Ahora, ¿por qué largo plazo? ¿Por qué me enfoco mucho a largo plazo? ¿Qué es lo que puedes hacer aquí? Bueno, ahorrar para el retiro, ¿no? Es algo muy importante que tal vez hoy sea tiempo de hacerlo. Y también largo plazo porque hoy en día y tal vez después también van a estar, por ejemplo, el mercado bursátil muy económico y entonces tienes que comprar ahora, dejarlo a largo plazo para poder hacer que te dé un rendimiento o un fruto benéfico para tus finanzas, ¿ok? Por eso, largo plazo, tasa fija, tasa variable y tienes que encontrar de 20 a 30% tasa variable. Es decir, que no te dé miedo irte al mercado bursátil, irte al mercado de deuda, mercado de capitales, donde haya una variación en todos estos precios, en todos estos porcentajes. Por ejemplo, divisas, un peso contra el dólar, que no te dé miedo, pero considera que es del 20-30%. No pongas todos los huevos en esa canasta. ¿Por qué? Porque nos falta del 10 al 20% en tasa fija. ¿Qué es lo que sucede? Ahora las tasas fijas, las tasas de interés, son pequeñas comparadas con hace 2 años. Ahora estamos, por ejemplo, los CETES te dan aproximadamente 6%, un poco más, y probablemente van a seguir bajando, pero hace 2 años estaban en 8%. ¿Qué es lo que va a suceder? Después de esta crisis, esta tasa fija, en lugar de estar al 6%, entonces va a tener otro incremento. Eso es lo más probable económicamente, ¿sí? Por eso te digo que en tasa fija encuentres o asignes poco dinero. ¿Para qué? Para que después esta tasa fija la puedas convertir en tasa variable, algo que te dé muchísimo más rendimiento, ¿ok? O que en esta tasa variable, cuando deje de darte esos rendimientos que ahora te puede dar, la conviertas en tasa fija. Aquí vamos a hacer un juego que depende del momento en el que estemos económicamente, puede beneficiarnos o no. Y por último, el tercer punto, sé paciente. El tercer punto de sé paciente, y esto es muy importante, es que las crisis nos ayudan y nos ayudan a una sola cosa, que es el emprender. Pero el emprender se divide en dos. Lo primero es que podemos desarrollar habilidades y lo segundo es que nos hace contar experiencias. La primera, desarrollar habilidades. Bueno, es que hemos pasado por tantas crisis que ya no sabemos cuándo va a suceder la siguiente, o podemos darnos una idea, pero al final sabemos que todas las crisis nos hacen desarrollar habilidades y la necesidad nos hace
sobrevivir, simplemente emprender. No tenemos trabajo, entonces emprendemos para desarrollar una nueva habilidad, un nuevo talento, aprender un nuevo idioma, entre otras cosas. Desarrollamos habilidades que nosotros no sabíamos que teníamos o que debemos de desarrollar para poder sobrevivir, y entonces emprendemos. Y por último, contar experiencias. Como lo digo, estamos pasando por esta crisis, o apenas vamos a pasar, pero en el 2008 pasamos por una crisis económica sobre los inmuebles o los créditos inmobiliarios hipotecarios en Estados Unidos, pero después en el 2009 vino la influenza. En 1994 estábamos en crisis cuando cuando estaba el sexenio, iba acabando el sexenio de Salinas de Gortari, entre otras. Podemos contar todas estas experiencias y en ninguna nos ha pasado más que a lo mejor un poco más de inflación, a lo mejor perdemos un poquito más de dinero, etc. Pero es muy importante que respetemos estos 3 puntos. ¿Para qué? Para poder afrontar la crisis, para poder estar preparados en afrontar la crisis. Entonces, repito, el punto número 1, crea un fondo de emergencias. ¿Ok? Fondo de emergencias, 70% gastos del hogar y el 30% en inversiones. Este es el punto número 2, no lo dije, pero punto número 2, diversifica tus inversiones. 30-50% largo plazo, 20-30% tasa variable y el resto en tasa fija. Y por último, sé paciente. Sé paciente porque las crisis van a pasar, simplemente es una cuestión de tiempo. Te veo en el próximo video.